Señoras y señores, Bueno, bienvenidos a un episodio más de Boicot. Acá en YouTube. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Mati? ¿Cómo estás? Bien, amigo, bien. Una semanita más. Acá muy contento, con muchas novedades para contar también, ¿eh? Sí, hay de todo un poquito. Gracias a todos ustedes que como siempre nos ven semana a semana en YouTube. Gracias a todos los que suscriben, dejan comentarios, que son muchísimos, te digo, ¿eh? Muchísimas personas, sí. Gracias por seguir compartiendo porque así seguimos creciendo acá en nuestro canal. La verdad que sí. Bueno, una semana más, un episodio más que interesante que tenemos hoy, ¿eh? Buenísimo. ¿Le gustó la merch a la gente? Sí, le gustó. Le gustó, pero es que dice, ¿dónde la puedo comprar? No, es que realmente no es merch como tal, sino que nos la regalaron a nosotros. En realidad fue por ahora. Bueno, por ahora, amigo, no cerré la puerta. Mirá quién te dice el día de mañana empezamos con el merchandising de Boicot. No, pero te digo que el gesto de Zully estuvo fantástico. Estuvo muy bonito, lo vamos a usar, sí. Yo te digo que creo que la semana que viene la traigo yo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Alguien dijo, en negro se vería bueno. En negro podría ser. Sí. Y a tono con el fondo, ¿no? Digo, sí. Con nuestro logo habitual. Podría ser, ¿eh? Podría ser, no lo veo mal. No estábamos amarrados a nada, entonces... Cuando hagamos el merchandising oficial vamos a tener azul, rojo, ojalá blanco, compren. Negro, ¿no? Sí, de todo. Vamos a tener de todo un poco. Una por cada equipo de la Liga Nacional. Tal cual. A mí me encantó. A mí realmente la remerita me fascinó. Buenísimo. Antes de presentar al invitado, que es un gran invitado. Yo pensé que quedaba en el sillón vacío, amigo. No. Tenemos invitado. Invitadazo. Para tener un episodio hoy vamos a platicar de todo. Sí, señor. Sí me gustaría aclarar, y es que en los últimos episodios ya yo le había aclarado una vez, creo yo, que la mayoría de invitados que tuvimos o estaban relacionados a Municipal o tenían pasado con Municipal. Y todos nos decían, ¿por qué son invitados de Municipal? Pero quiero aclarar esa parte. Nosotros invitamos a todos los jugadores porque mandamos invitaciones. Algunos los conocemos. Hay algunos, a ver, vamos a ser lógicos. Hay algunos que lógicamente es complicado que puedan venir. Gente de Yela, de Cobán. Mismo de Antigua, porque también, o sea, es una distancia considerable, más allá de Mauricio de Tapia, que es un fenómeno que se vino. ¿Cuántos días habían pasado? ¿3, 4 días? De que habían salido desde que una locura. Comprado, pero bueno, hay algunos que por una cuestión lógica es más complicado. La realidad es que acá las puertas abiertas para todos, amigo. Eso es indudable. Es que nosotros mandamos las invitaciones y obviamente acá vienen los que quieren venir. Obviamente no nos vamos a ir a traer del pelo a la casa, me explico, porque como decías, sí hemos mandado invitación a alguna gente de Shela. Ya van a venir, ya van a venir. Sí, van a venir. Y la verdad era pura casualidad que la mayoría, no nos habíamos dado cuenta de eso, que la mayoría de jugadores o personas que habían venido acá estaban ligadas a Municipal, pero fue pura casualidad. La gente que nos iba aceptando las invitaciones, pues los programábamos para venir y platicábamos. Me causa gracia igualmente, por ejemplo, los comentarios del otro día con Nico, con Samayoa. Bueno, primero fue Crema, ¿no? Digo, puede aplicar para los dos. Lo de Pesarossi. También. Lo trajimos porque en ese momento sonaba para ser técnico. Y después terminó en Municipal. Como a los 3 días firmó en Municipal. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Nosotros jamás. Pero escúchame, la gente que quería. Sí. Que quería un protagonista, un referente, un hombre de la casa de comunicaciones. Se lo tenemos. El asiento es para él. Freddy William Thompson, señoras y señores. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Freddy? ¿Cómo andamos? Todo bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo les va? Ahí te pusimos excelente. Le dejamos un montón de cables, lo estamos volviendo loco. ¿Cómo está, Freddy? Muy bien, gracias. Aquí pues agradecido con esta invitación. Esperemos pues que podamos platicar de todo un poco. Sabemos que somos gente de fútbol y que este espacio es para eso, para pasarla bien, y así que aquí estamos a la orden. Sabemos que no sé si no te gusta mucho, pero no sos mucho de medios, ¿eh? Estábamos hablando un poquito afuera del aire. Ni de medios ni de redes, ¿no? Tampoco. No, la verdad que no. Como se los comentaba ahí, fuera de cámaras, y soy poco realmente. No tengo redes sociales. La única que tengo es Facebook. Sé que hay muchas más, pero no interactúo mucho realmente. Pero no quiere decir que no conozca y que no sepa, ¿no? Pero sí soy un poquito evitado de ser alguien mediático realmente. Soy alguien pues apartado de ser una persona pues mediática simplemente, pero no quiere decir que no conozca y no sepa del tema, ¿verdad? Te digo que igual hace bien, ¿eh? Sí. Por lo menos más sano, seguro. Hay unos momentos en los que uno se quiere desintoxicar ahora de redes sociales. Es válido, pero también hay que aceptar, Freddy, que es un mundo de redes sociales actualmente.
Sí, la verdad que hoy muchas personas están sumergidas en ese tema de las redes sociales y pues cada quien es libre, ¿no? De llevar su vida como quiere, pero yo sí, en lo personal, no comparto mucho de esa situación, pero hoy en día las redes sociales sé que son muy vitales para hacer muchas cosas, para emprender, para informar, para estar pues al tanto de tantas cosas que suceden en día a día en el país o en el mundo, entonces es necesario también. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás cerca? ¿Estás alejado del fútbol? ¿Cómo te encuentra la vida hoy en día? Pues alejado totalmente no, porque al final uno, pues quiera o no, aunque sea de reojo, pues ahí mira un poco o se involucra un poco en el fútbol pero directamente no, pero estoy en un proyecto que posiblemente ya en un par de semanas esté involucrado ya directamente en lo que es el fútbol. Esperamos pues que se cierre ese tema ahí, que estoy pendiente de poder arreglarlo, y primero Dios pues me verán ahí nuevamente pues involucrado en algún tema de fútbol. ¿Seguís la liga igual? O sea, ¿ves los partidos? ¿Te mantenés Sí, miro partidos, no los miro todos porque al final pues tampoco el tiempo da para eso, pero sí me gusta seguir viendo, sigo a todos los equipos realmente. Cuando hay un partido lo veo, quizás a veces no lo veo completo por lo mismo también, pero sí sé al tanto, sé cómo van las posiciones, cómo están los que están peleando arriba, los que están peleando abajo, los jugadores que más o menos ahí están destacando, y bueno, uno no se puede desprender realmente del fútbol, porque al final fui jugador por mucho tiempo, me considero gente de fútbol todavía hasta el día que me muera, entonces eso no se puede dejar de un lado. No mirar los partidos que narra Matías. Esos son los más aburridos, la verdad. No, sí le mete pasión. ¿Le mete? Le mete, sí. Por cierto, Frey. Por cierto, hoy que estamos grabando el episodio, ya en un par de horas se juega el Clásico. Vamos a hablar de Clásico. Matías se tiene que ir un rato a relatar. Así sí, que señor. Si no relata Matías hoy el Clásico, quiere decir que no llegó. Pero la culpa es tuya. Pura y exclusivamente tuya. Tuya, nadie más. ¿Y por qué mía? ¿Por qué sí? No. Porque siempre todo lo que pasa en torno acá es culpa tuya. Freddy, arranquemos un poquito por los inicios. ¿Cómo te ligas al fútbol? Arrancamos con esa plática. Yo lo platicaba con Mati antes cuando hacíamos esta planificación. Izabal es una tierra muy futbolera. O sea, puedes encontrar muchísima cantidad de talento, ¿no? Cantidad de nombres que han salido, que han estado en Liga Nacional. Pero ¿cómo fue todo esto para Freddy? Bueno, sí, para empezar, creo que Izabal es una tierra que en general para el deporte nacional ha sido un semillero para muchos deportes. Quizás el fútbol es el que más ha trascendido por lo mediático que es el fútbol, ¿no? Pero en realidad ahí han salido muchos atletas de todo tipo, ¿no? De atletismo, de básquetbol, de fútbol en este caso, y otras disciplinas, ¿no? Que quizás no son muy conocidas. Y bueno, yo soy uno de esos pues niños que en algún momento pues sí soñó ser deportista, y en este caso futbolista, y desde pequeño pues siempre anduve jugando en las calles de allá de Puerto Barrios, en los torneos infantiles que hay allá, o que había en aquel entonces. Desde muy pequeño yo me recuerdo de que de los 6, 7 años yo ya estaba en más de algún equipo, aunque sea del barrio, jugando contra otros barrios de por ahí, y poco a poco pues me fui sumergiendo en querer ser de alguna manera un jugador pues profesional, digámoslo así, porque ya estuve en algunas academias que en aquel entonces funcionaban, y así fue como inicié ese camino para poder llegar a ser futbolista profesional. Leía por ahí, tal vez me corregís, estuviste también en otros deportes, no sé si el lado de atletismo similar, ¿no? No, sí practiqué atletismo, pero digamos de manera que muchas veces se hacía interescuelas, porque claro. Colegio, intercolegiales no te diría, porque había en aquel entonces muy pocos colegios, y sí habían muchas escuelas de gobierno, en la cual pues yo salí de una de ellas, y se hacían esos campeonatos de interescolares, y sí participé en atletismo en 100 metros, me acuerdo que participé.
Y luego después de eso ya no, pero sí ya directamente en el fútbol. No es que hubo un momento en el que tuviste que elegir entre atletismo y fútbol. No. No, vos ya lo tenías clarísimo de una. Sí, no, lo mío era el fútbol. Pero como tenía las condiciones atléticas, muchas veces los maestros elegían, ¿no? Este es rápido, este es resistente, este es fuerte, entonces pongámoslo a competir para poder ganarle a la otra escuela, y fue así como participé algunas veces. Bueno, un sello distintivo tuyo después en tu carrera también, ¿no? Sí, la parte física pues me ayudó a poder trascender, sí. Un atleta nato de entrada. O sea, como dice Mati, la parte física no te costó. No, la verdad que quizás por las características de la genética de la mayoría, pues no, quizás no la mayoría, de mucha gente de allá, de raza negra, pues traemos esa parte física pues que nos favorece muchas veces, ¿no? En la parte de la explosividad que se tiene, que se necesita en el fútbol. La potencia muchas veces, pues a nosotros pues allá pues se nos facilitaba mucho, pues y en base a eso pues quizás a veces marcábamos diferencia con otros jugadores, ¿no? Que no quiere decir que eran buenos o que eran malos, simplemente la parte física hoy en día, que sabemos que es muy importante, pues eso pues es importante tomarlo en cuenta. Es cierto que quizá por esto del aspecto físico, de la parte física en realidad, arrancaste un poquito más arriba, jugabas más como un volante de llegada o como delantero, y después de a poquito fueron encontrando el lugar para después lo que fue tu carrera. Sí, mira, ¿fue un poco así? Yo en mi carrera he sufrido un montón de metamorfosis, si se le puede decir así, en cuanto a... Cuando era muy pequeño, yo me recuerdo que era un delantero. Mirá vos. Y hacía muchos goles, pero te estoy hablando 9, 10 años o quizás más pequeño, yo hacía muchos goles. Y después, cuando ya poco a poco fui creciendo, como que las condiciones para ser delantero no me fueron dando. Quizás me fui quedando un poquito más pequeño que los que tenían esa presencia de área más grande que yo. Entonces ya me fueron como bajando de posición. Y me recuerdo cuando yo vine acá a la capital a las pruebas para conformar la sub-17. Yo vine con 14 años, 15 años más aproximadamente. Yo vine como un lateral. Mirá vos. Jugaba por afuera, sin tener definido bien si era un lateral, pero yo jugaba por fuera, ¿no? Y entonces así fue como yo hice las pruebas acá y como me eligieron para poder quedarme en esa selección. Luego, después de estar en esa selección, terminé jugando como un volante interior. Y ahí pues jugué un buen tiempo. Después, cuando ya llegué a una sub-20, el profesor Paco Melgar, no sé, por alguna necesidad que tuvo de algún jugador que no estaba en ese entonces en capacidad para jugar, me terminó utilizando como un defensa central. Y también jugué como defensa central. O sea, fuiste pasando por todo lado: lateral, central, volante central, delantero. Sí. No te faltó ningún, te faltó arquero. Los guantes. Claro, te faltó ponerte los guantes, nada más. Y entonces jugué de central, y ya cuando estuve casi cerca de debutar en Liga Mayor y en Selección Mayor, todo eso, el profesor Walter Caderí fue el que creo que me encontró la posición en la cual yo ya me sentí mejor, y creo que fue la posición en la cual más me identifiqué y en la que hice la gran parte de mi carrera, ¿no? Que ¿Fue él el que te dijo, Freddy? De volante contención. ¿Fue él el que te dijo, Freddy, te quiero probar acá, siento que tenés las cualidades para jugar acá, probemos a ver cómo te sentís? Sí. ¿O cómo fue ese momento, digo? Sí, fue por una necesidad también. Porque cuando yo estaba en Shela, en la primera división, eso fue en el año 2000, estábamos jugando para poder ascender con Shela a Liga Mayor, y siendo parte del plantel, me recuerdo que había una necesidad. El papá de Santis, de los Santis, él, recuerdo yo que estaba suspendido y él era el contención, el titular. Y no había otro contención. Y yo en ese entonces no era titular. Tenía mis minutos de vez en cuando, y cuando pues, me recuerdo que fue un partido allá en Achuapa, que era con el equipo que estábamos ahí peleando la punta del torneo para poder ascender. Él dijo, bueno, tengo que poner a alguien. Bueno, el que más reúne características para hacer contención es usted, Freddy, me dice, entonces lo voy a poner a usted. Y bueno, yo le dije sí, yo con tal de jugar, le dije sí, yo juego ahí.
Y esa vez pues ganamos allá en Achuapa, nos fue bien, logramos ascender a Liga Mayor y desde ahí fue cuando yo empecé a figurar, digámoslo, en el medio del futbolístico nacional. Retrocediendo ahora un poquito, y es que no me dio tiempo de preguntártelo cuando platicabas todo esto de tus inicios, Izabal y demás. Con tanto nombre de futbolista que estuvo en Liga Mayor, en selección de Izabal de diferentes partes, en tu niñez, en tu adolescencia, ¿no te topaste con alguien que llegó a Liga, a equipos más allá de tu hermano, lógicamente? Claro, que se conocieran de chiquito. De chiquito, tal, fue mi vecino y los dos llegamos, ¿o no? Sí. Conocí varios, pues, pero por decirte, tal vez no éramos vecinos, pero sí los conocía de allá, que quizás no los enfrenté porque también eran un poquito más grandes que yo. Por ejemplo, el caso de Gustavo Cabrera. Claro. Él es de allá también. Él es del otro puerto, pero es lo mismo. Prácticamente son dos puertos que están pegados. Y yo a él lo veía y yo sabía que él era jugador y sabía que era muy bueno, tenía mucha capacidad y bueno, lo veía ahí y de repente nos topamos que los dos estábamos en comunicaciones y pues tuvimos una carrera algo pues similar, ¿no? Aquí en Guatemala. Te puedo mencionar este caso, pero habrán otros 2, 3 casos más que también eran gente conocida allá y que aquí me los vine a topar en la ciudad. Estamos en víspera de clásico, en semana especial, digo. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene cuando te hablan y te dicen rojos, cremas rojos, Comunicaciones Municipal? ¿Cuál es el primer clásico que se te viene a la cabeza? ¿El que más disfrutaste, el que más te acordás, el que más te marcó? Bueno, sí, la verdad que el partido más importante de nuestra liga, obviamente respetando a los demás equipos, porque sabemos de que cada quien, pues, de los aficionados tiene simpatía por su equipo, pero uno que fue jugador profesional sabe que el clásico, pues, es el partido pues, que todo el mundo quisiera jugar y que no todos tienen la posibilidad de jugar. Y bueno, yo tuve la oportunidad de pues, jugar muchos y dentro de esos pues, hay muchos clásicos pues, que me traen gratos recuerdos y otros pues no tan buenos. Y bueno, hay clásicos como tu primer clásico, ¿no? El que claro, siempre esperaste, el que soñaste en algún momento poder jugar y lo recuerdo mucho. Y bueno, ese otro pues clásico donde yo pude ser figura, digámoslo así, por anotar un gol y ganar un torneo. Hay de todo, ¿verdad? O hubieron clásicos también donde pues me fue mal, donde terminé expulsado, donde terminé perdiendo el partido o terminé perdiendo una final. Entonces, te pasaron todas, ¿no? Te pasa de todo, de tantos, pues que le toca jugar a uno, pues toca pues... Ahora viene, por ejemplo, viene Mía y te dice, papá, ¿cuál es, rápidamente, cuál es el clásico que más te acordás? Ahí, rápido. Bueno, quizás el que más me acuerdo fue el clásico de una final donde yo metí gol y que sirvió para poder ser campeones. Ese fue en el 2002. 2002, esa vez. Fue el partido de ida. Es un recuerdazo igual, ¿eh? Fue un partido de ida que ganamos 2-1 con un gol mío. Y bueno, estoy seguro de que aporté mucho ese día y salí pues muy contento y lo llevo presente porque fue mi primer gol en el clásico también. Y sirvió para ganar un torneo, ¿sabes? Aunque fue el partido de ida, el segundo partido, el de vuelta, lo quedamos 1-1. Pero ya digamos, el partido previo que habíamos ganado sirvió para haber ganado ese torneo, sí. Al final tu gol termina siendo el clave. ¿Estabas en aquel clásico en el que Municipal fue con la especial? Que se jugó, ¿cuánto? 5 minutos y al final después se terminó suspendiendo. Sí. ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, fue raro, la verdad. Aunque nosotros ya medio sabíamos un poco que Municipal no quería jugar, no se quería presentar. Ya sabíamos que algo iba a suceder, no teníamos claro qué. Ustedes ya tenían una idea. Porque, quiera o no, siempre se termina filtrando la información. Porque previo a eso, pues creo que Municipal había dicho, no sé si por medio de alguna conferencia, de que no se querían presentar, pero eso conllevaba a ser multados y a ser, no sé si hasta suspendidos por la liga o por FIFA, no sé. Entonces no se arriesgaron a hacer eso. Entonces se presentaron, pero cuando nosotros vimos en el calentamiento, sobre todo cuando estábamos previo a salir al partido, vimos que sus jugadores importantes, sus referentes no estaban. La mayoría de los que estaban en el calentamiento eran pues
eran juveniles, jugadores de la especial. Entonces ahí ya vimos nosotros como que algo raro estaba pasando, pero nosotros hicimos nuestro trabajo y entramos a la cancha, y cuando nos dimos cuenta, sí, era totalmente un equipo sub-20, ¿no? Era un especial. Y no nos imaginábamos qué iba a pasar, porque nosotros dentro de todo dijimos, bueno, vamos a jugar. Lo peor que puede pasar es que le vamos a terminar metiendo 10, qué sé yo. Obviamente sin haber jugado, uno eso es lo que piensa. Pero no que se iban a empezar a salir así. Claro. Cuando a los 2-3 minutos vimos que el primero iba para afuera y después el siguiente, y sí, como dijiste. Estaba todo muy premeditado. Sí, ya a los se dieron cuenta de eso. 6-7 minutos ya el partido se había acabado. Ahora ustedes hablaban, porque también me imagino esto, vos recién decías, bueno, lo que puede pasar es que le ganemos 10-0. Cuando vieron a tanto chico del otro lado, por dentro ustedes dijeron, bueno, nosotros si le podemos hacer 7-8 se los hacemos, porque después eso queda en la historia, digo, para comunicaciones, después vos sabés cómo son los hinchas, después sí. Los hinchas te sacan a la luz, te hicimos 7. Sí, lo usan como medio, pues como hoy en día dicen, ¿no? Como meme, ¿no? Claro, tal cual. Digo, no sé si a ustedes se les pasaba por la cabeza en ese momento decir, bueno, nosotros si tenemos que hacer 6-7, los hacemos. Sí, nosotros teníamos que cumplir con hacer nuestro trabajo y obviamente, como siempre decimos, al rival se le respeta, pues dándole la importancia que tiene en ese momento, y nosotros teníamos que jugar serios, no teníamos que contemplar nada. Obviamente no sabemos qué hubiera pasado, pues, pero seguramente había mucha diferencia entre el equipo nuestro, que ya era un equipo experimentado, con los juveniles de ellos, ¿verdad? Entonces seguramente iba a terminar en una goleada. Pero bueno, sucedió lo que sucedió y es parte de la historia. Siempre hablando de ese tema de Municipal Comunicaciones que ya platicamos, luego de pasar tanto tiempo en comunicaciones, en algún momento ser referente, capitán y todo esto, llega el llamado de Municipal, ir al otro lado. Tal vez en tu momento no era tan común, no eras el primero lógicamente, pero ¿cómo fue esa llegada de Freddy ya establecido en comunicaciones a Municipal? ¿Cómo fue ese contacto y cómo te decidiste llegar a Municipal? Sí, es una historia realmente que casi no hablo de ella porque pues, no me gusta realmente, ¿verdad? No, pero no es que tampoco no sea importante, porque al final todavía mucha gente desconoce o no supo realmente cómo se dio todo, ¿no? Pero fue una historia media compleja desde que empezó. Yo en realidad, o sea, para empezar, primero, yo siempre lo he dicho, que siempre estuve y voy a estar agradecido con Municipal porque me abrió las puertas en ese momento y me valoró como profesional en ese momento, y pues eso se agradece, ¿no? Porque al final nosotros vivimos de esto y en ese entonces Municipal pues me dio trabajo como profesional y siempre lo voy a estar agradecido como institución como la que es Municipal, a su gente, a su directiva, por ese año que estuve, ¿no? Pero yo nunca quise haber llegado a Municipal, porque pues los que me conocen de mis círculos cercanos saben pues que soy crema, que siempre fui crema, me formé en comunicaciones y hasta el día de hoy sigo siendo crema y moriré crema. Pero nunca quise llegar a Municipal porque yo deseara jugar en Municipal. Okay. Las circunstancias de la vida pues me llevaron a eso y en ese momento pues tuve que tomar una decisión difícil en mi vida y que en ese momento pues sirvió para yo poder seguir ejerciendo mi profesión pues que era de futbolista, ¿no? Pero como repito, no quise haber llegado a Municipal y fue por diferencias que yo tuve con la dirigencia de comunicaciones en su momento, y en el cual no pudimos llegar a un acuerdo, y por un desgaste que hubo en un tiempo, digamos, previo a que yo tomara esa decisión. Específicamente con Roberto Azú, tuve una fuerte discusión con él en un clásico donde pues casi que nos vamos a las manos por situaciones que se dieron en el camerino, porque pues él llegó pues a reclamar cosas de una forma indebida y terminamos discutiendo. Entonces la relación se desgastó y ya no fue lo mismo, y previo a eso a mí me quedaban 2-3 meses de contrato, en el cual todavía se trató de rescatar esa situación para yo renovar con comunicaciones, y aún así pues no pude llegar a un acuerdo con la dirigencia y bueno, no renuevo con comunicaciones y bueno,
en mi mente estaba claro de que si yo salía de Comunicaciones era o para salir al extranjero o para jugar en otro club, pero que no iba a ser Municipal, porque yo tenía claro eso. Y entonces yo lo que quería era, sobre todo, ir al extranjero. Y lamentablemente yo en ese torneo tuve una lesión de distensión del ligamento. Es una lesión que dentro del medio futbolístico no es tan grave. Es más o menos ahí que 3 semanas, 4 semanas estás listo. Y yo me voy de vacaciones a ese torneo. Y cuando termina el torneo, pero no hago ninguna recuperación, no hago fortalecimiento ni nada. Y justo estando yo de vacaciones, me llaman de Estados Unidos para poder firmar en Chivas USA. Y yo no estaba preparado, pero aún así yo fui a Estados Unidos y estando con Chivas allá en el primer entrenamiento, la rodilla no me dio para poder pasar, digamos, esa especie de prueba, porque querían un contención de emergencia, porque contención de ellos había lesionado y necesitaban contratar a alguien de emergencia y me habían contactado a mí, y lamentablemente no pude pasar ni siquiera el primer entreno porque no estaba al 100% físicamente. Entonces yo ya había tenido un preacuerdo, digamos, con Municipal, que si no arreglaba nada en el extranjero, pues me quedaba con ellos, porque en ese momento era la mejor opción. Y así fue como yo llegué a Comunicaciones. Y se los estoy haciendo así como un poco resumido. Hubieron dimes y diretes entre la directiva de Comunicaciones y yo, y ciertas cosas que se dieron ahí, que al final pues la relación nunca se pudo pues enderezar. Y bueno, terminé jugando en Municipal y bueno, fue una historia corta con Municipal, porque al final había firmado 3 años con ellos, pero al final solo terminé jugando un año. Arzú mismo en algún momento llegó a decir, o me equivoco, Freddy Thompson vale $1 millón, ¿algo así? ¿O no? ¿O fue mucho más para la afuera que...? Porque me parece que fue más o menos ahí en ese momento cuando empezaban a aparecer las posibilidades de irte también al exterior. Mira, yo en aquel entonces no era mucho de relacionarme con la dirigencia, porque siempre fui así alguien muy reservado, muy apartado de ese tema. Pero sí a mis oídos llegó por gente que sí tenía esa cercanía con la dirigencia, de que hubo una propuesta de Pumas de México para poder comprarme, y no sé cuánto habían ofrecido realmente, y pues según lo que me cuentan, que Roberto se negó y que dijo que no, que yo no valía eso, y que yo valía $1 millón o más, o no sé cuánto fue lo que dijo, y que esa negociación se cayó por esa cantidad que supuestamente Roberto dijo, ¿verdad? Claro. Yo no tuve la información ahí en la mesa como para decirte, mira, si es cierto o no es cierto, pero según las personas que sí eran allegadas a él, me dijeron que sí, que esa negociación se cayó por esa cantidad. ¿Te molestó que se terminara cayendo porque te puso un precio quizá exorbitante? Quizás en el momento no le puse tanta importancia. Ya con el tiempo yo sí ya empecé a dimensionar de que sí, ¿verdad? Que había sido una oportunidad pues que se me había ido, o que se había perdido por una mala decisión, o por una decisión impulsiva. Porque Roberto siempre fue así, fue muy impulsivo. Él lo que se imaginaba o lo que creía en ese momento lo hacía o lo decía, y muchas veces no eran decisiones muy meditadas, digamos, para tomarlas, ¿verdad? Pero entonces al final me terminó perjudicando. Pero bueno, yo seguí mi carrera, me enfoqué en eso, y bueno, al final pues fue así. Es una historia pues negativa de las cuales me tocó vivir en el fútbol, pero igual. Sobre todo porque, digo, vos también tenías la mente puesta en ir al extranjero. Bueno, recién decías, ¿no? Es Comunicaciones o irme afuera, o irme al exterior. Después aparece lo de México. Cuando aparece lo de México, ¿también aparece la MLS medio al mismo tiempo? No, lo de la MLS es fue antes. Y después, cuando yo rescindo mi contrato en Municipal, es que me voy a México. Ah, muy bien. Estando un año, o sea, yo ya había firmado en Municipal por 3 años, pero al final solo cumplo 1. Llevo un acuerdo con Gerardo Villa, porque con él fue que hablé, le dije que quería irme, que quería pues buscar nuevos horizontes, y que quería pues probar salir al extranjero, y justo pues se dio lo de ir a México, y ahí fue como terminé jugando allá.
Antes que haces el arreglo en Municipal y decías, pues no querías ir ahí, era probablemente tu última opción. ¿No habían otras opciones, digamos, por ejemplo, Shela, algo por lo demás, o por qué te decantaste en Municipal? Sí, mira, te estoy sincero, como club, el que mejor estructura te ofrecía en ese momento era Municipal. Claro. Tenía una gran base de jugadores que venían de ser pentacampeones. Claro. Sabías que llegabas para pelear por ser campeón, ¿no? Sí, y que jugaban internacional y que en sí, pues, representaba una mejor vitrina para mí si yo realmente quería ir al extranjero. Entonces, al final terminé tomando la decisión de ellos. No te voy a decir que no hubo otra, que quizás me hablaron de Shela o Marquense, que eran equipos que también en ese entonces eran equipos importantes. Pero al final el Municipal terminó siendo la mejor opción. Además de las que nos contabas y de las que se conocen, ¿hay alguna posibilidad que tuviste en el exterior que quizá no se supo tanto? ¿Que quizá no trascendió tanto de irte al exterior a otro lugar? No, solo al final fueron rumores. Nunca fue nada concreto, fueron intenciones más que todo. Me recuerdo que hubieron un par de agentes que me hablaban, mira, ¿cómo está tu situación en el club? Y cuando se termina tu contrato, ya estoy tratando de ver si te ubico en tal lado. Me hablaban muchas veces de Europa, de Estados Unidos, de todos lados, de Sudamérica. Pero nunca se logró concretar nada. Y más que todo porque en aquel entonces se firmaban muchos contratos multianuales. Sí. Y esas firmadas por 4 o 5 años, entonces te amarraba mucho a un club. Claro. Y entonces eso impedía que muchas veces los jugadores salieran. Hoy en día es muy difícil, o los jugadores ya no firman contratos así. La mayoría firman contratos por 1 año, si mucho 2 años. Quizás a los más jovencitos tal vez los amarran por 2 o 3 años para poder, pues, garantizar que se queden con ellos y que no ningún club venga y se los robe fácil, ¿no? Pero hoy en día no, la mayoría de jugadores es por 1 año. Ahora, ¿cuántas veces lo habremos hablado, amigo? Lo de ir al exterior y lo que pasaba en aquella época, lo que pasa ahora. De esa, entre comillas, generación dorada, 2000, 2015, que se fueron muchos, digo, así como te fuiste vos, se fueron muchos también a Estados Unidos, a México mismo, a esta actual. ¿Qué sentís que cambió tanto? ¿Por qué hoy cuesta tanto que de aquella generación en la que se iban bastante más seguido, con más fluidez, a esta actual en la que cuesta tanto y se van a cuentagotas casi? ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuís? Bueno, es algo bien difícil de responder porque pueden ser muchas cosas. O sea, hoy en día yo creo que no sé cómo decir, qué palabra utilizar, pero la globalización del fútbol le ha abierto puertas a muchos mercados, sí, digámoslo así. Entonces, sí. Antes los mercados eran muy específicos, muy cerrados, y ciertos países iban a jugar a ciertos lugares, ¿no? Y Guatemala era uno de esos. Por ejemplo, por lo menos a Estados Unidos era un mercado muy apetecible para los gringos llevar por lo menos 1, 2, 3 jugadores a la MLS. Pero después de un tiempo, ya pues los panameños, los venezolanos, mercados que no eran tan atractivos para los gringos empezaron a abrirse, y entonces ya el abanico se expandió para que muchos países también pudieran llevar jugadores a la MLS, por decirte un ejemplo, ¿no? Los de Jamaica, los de Trinidad y Tobago, que no eran habituales en la MLS, hoy en día está lleno de todos sus jugadores, ¿no? Entonces Guatemala, por el hecho también de que no ha podido trascender internacionalmente, se ha ido rezagando, y eso ha pesado para que pues hoy en día pues cueste que los jugadores puedan salir, ¿verdad? El tema de no clasificar a un mundial, ¿no? Que tantas veces lo hemos hablado. Tenemos varias cositas para mostrarle. Yo quisiera hacer una pausa y me avisás, Robin, si me tenés a mí, porque también tenemos varias cuestiones para contarles. Yo a esta altura no sé cómo todavía no aprovecharon esta gran oportunidad que les trae Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad inmejorable de vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y además es muy sencillo, gente, insisto, si todavía no lo aprovecharon, si todavía no lo hicieron, vayan por su Coca-Cola bien fría, como está esta realmente, que está, decí que estoy acá, pero te digo, está fría como para abrirla ya en este mismo momento.
Y de esta manera pueden vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Cómo? Muy sencillo. Primero, la Coca-Cola. Segundo, escanean el código QR que está acá en la botella. Lo escanean e ingresan el código que está debajo de la tapa dorada, botellas de tapa dorada de 600 mililitros. Escanean el código que está debajo de la tapa dorada, lo ingresan en el sitio y así de fácil ya están participando para vivir ni más ni menos que la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gente, no se lo pueden perder, Están a tiempo, aprovechen, dale, una gran promoción de la mano de Coca-Cola. Bueno, dicho esto, tenemos un par de fotitos, tenemos ¿no? Unas fotitas ahí. Para dinámica. Yo siento que Freddy, cada vez que le decimos algo, se asusta. Es como, ¿con qué me a ver qué mulá me van a salir. No, está muy sencillo. Tratamos de recopilar algunas fotos que tratamos que probablemente hubiese una historia detrás por contar, algún recuerdo de Freddy, que nos digas qué recordás de esa foto, qué recordás de ese día. Arrancamos con la primera. A ver, tenemos esta. Fue muy particular. ¿Cuál es la historia detrás de esta foto? Porque veo la cara de Horacio, vos lo estás abrazando, yo te veo muy sentido abrazándolo, pero no sé si hay alguna palabra ahí de fondo. ¿Cuál es la historia detrás de esta foto? Sí, esa foto esa es parte de la decisión que tomo de irme de Municipal. Mira. Voy a tratar de resumirte un poco esa imagen. Horacio Cordero yo lo tuve técnico en comunicaciones previo a que yo me fuera a Municipal. Habíamos salido bicampeones, me recuerdo, y luego cuando a los años me voy a Municipal, él llega a Municipal también. Pero no sé por qué llegó él o no sé qué tan condicionado llegó él a Municipal, porque eso es lo que yo más o menos sé, que llegó condicionado por cierto sector de la porra Municipal, y llegó con la misión de sacar a los jugadores excremas que habíamos ahí en Municipal. Mira. Estaba Loco Rodríguez, estaba yo. Y nomás llegó después de que para él eran sus ojos en comunicaciones y que era el nene preferido de él. Llegó con una indiferencia y digámoslo así, a tratarme mal, pues, por decirlo así. Entonces era alguien que casi ni me saludaba. Y recuerdo yo que después de esa final que ganamos, él va a un programa de televisión y le preguntan, Horacio, mira, ¿y cómo tenés planificado armar el equipo para el siguiente torneo? ¿Cuáles van a ser tus jugadores? Entonces empezó a hablar de las líneas de los jugadores y cuando llegó a la línea de los medios dice, bueno, como primera opción pues tengo a Chejo Guevara, va a ser mi titular, como segunda opción va a ser fulanito, como tercera opción va a ser sutanito. Y también tenemos a Freddy Thompson, así como que... Atrás. Ajá, como cuarta o última opción, o sea, así como que... Ajá. Pero era un mensaje directo para mí. O sea, él no quería que yo estuviera en Municipal y yo ya lo sabía. Yo lo notaba en cada entrenamiento, en cada partido, la forma en cómo se dirigía hacia mí. Y bueno, y esa fue parte de la decisión por la cual yo tomé también de irme en el Municipal y no cumplir mi contrato. Se entiende porque aquí en esta foto que se da en la final, que decía, aquí ya sabías que ya no seguías. Fíjate que no al 100%, pero sí yo ya sentía cosas raras de que él no estaba a gusto conmigo, ni yo estaba a gusto con él por la forma en que se venían dando las cosas. Entonces yo sabía que alguna decisión tenía que tomar. Pero luego, como te digo, de ese programa que yo vi, ahí fue donde yo dije, no, aquí no ya 100%. Acá se termina. Sí. ¿Esta foto contra México? Sí. Gerardo Torrado, ¿no? Sí. Pues triste, la verdad es un partido en el cual pues al final trae buenos recuerdos, a la vez no tan gratos, porque es un partido que perdimos en México, allá en San Luis, sin mal no recuerdo, en la eliminatoria 2006, 2005, terminamos perdiendo 5-2. Este es el de Titimán, ¿no? No. Ese es de la eliminatoria para Alemania. Ok. Terminamos perdiendo 5-2. Te digo triste porque era un partido que necesitábamos sacar por lo menos un punto para seguir
en la posibilidad de poder clasificar al Mundial, pues no fue mal, era en México, sabemos que en México es muy difícil sacarle puntos, pero sí me recuerdo. Ya que entraste ahí, obviamente ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero digo, ustedes en la interna ¿sintieron que México entregó ese último partido? ¿O ustedes sintieron que en realidad se les escapó a ustedes y que la responsabilidad era de ustedes por no haber llegado con chances? Sí, mira, es de todo un poco. O mejor dicho, por no haber podido concretar, ¿no? Porque sí, con chances llegaron. Sí, llegamos con chances hasta el último partido. Por eso, sí, por eso me corregí. Pero fue, en gran parte fue más culpa nuestra de lo que dejamos de hacer nosotros dentro de la cancha que lo que pasó externamente, ¿no? Que muchos dicen que sí, que Jack Warner y la CONCACAF ayudaron para que Trinidad y Tobago clasificara, que pues algo de cierto ha de ser. Pero si nosotros hubiéramos hecho nuestro trabajo y hubiéramos sacado los puntos en los momentos donde pues teníamos ahí todo para poder empatado o ganado esos partidos, pues ya en la última jornada Trinidad y Tobago, por más que le hubieran ayudado, no les hubiera dado para poder clasificar o pasarnos en octavos. Claro. Si nosotros previo a eso hubiéramos pues hecho nuestra tarea, ¿no? Obvio. Y la gente hoy en día todavía se queja y es entendible porque al final era una ilusión grande que teníamos todos, pero sí en la mayor parte de todo esto la culpa sí fue más nuestra que lo que pasó externamente. Yo creo que ahora vamos a hablar un poquito de las eliminatorias, pero ya que estamos en eso, ¿sentís que la de 2006 fue la más cercana o fue ahora esta última? Son similares, aunque digamos que el recorrido para poder haber llegado a esa posibilidad tan cercana, para nosotros creo que fue más difícil que la que tuvo esta selección. ¿Verdad? Entonces nosotros en ese entonces sí empezamos muy de cero, porque prácticamente que esa selección que Maradiaga conformó en aquel entonces, podríamos decir que empezó de cero, sin nada prácticamente, y pues sin ninguna posibilidad de poder llegar a esa instancia, pues como a la cual llegamos nosotros, pero poco a poco empezamos a construir y a hacer que el grupo pues fuera un grupo pues que confiara en sí mismo, y fuimos pues llenando expectativas que quizás al principio no se tenía, pero al final esta selección que también hace poco pues no pudo clasificar, estuvo cerca prácticamente a un partido también, prácticamente, sí, de poder llegar a un mundial. Pero sí, el camino creo que fue diferente. Bueno, a ver, tenemos esta otra imagen, clásico, claramente. Vos con la camiseta de Comunicaciones, como en tantos. ¿Qué te acordás de este? Sí, bueno, un partido de tantos que me tocó jugar. Ya este clásico es en la segunda parte que yo vuelvo a Comunicaciones. Después de haber estado en México, regreso a Comunicaciones. Recuerdo... ¿Costó esa vuelta? Porque había pasado por Municipal con todo lo que pasó. Sí, al principio sí. No, fui, pues, no te voy a decir rechazado, porque cierto sector de la afición en Comunicaciones sabía un poco la historia de cómo me había terminado yendo. Claro. Pero había cierta otra parte que todavía no lograba como perdonarme. Como que te miraban un poquito de reojo de arranque, hasta ¿no? el día de hoy todavía existe gente todavía que quedó así como sentida, ¿no? Y es entendible. La afición... Las aficiones son fieles a sus equipos y nacen cremas y mueren cremas. El futbolista no. El futbolista muchas veces pues tiene que ir cambiando, depende de las circunstancias que le toca vivir como profesional, y muchas veces algunos tienen la fortuna de sí nacer futbolísticamente en un club y terminar en un club, pero no todos tienen la dicha y la fortuna de poder hacerlo. Y pues la gente es entendible que todavía, pues hasta el día de hoy, algunos todavía me recriminen, ¿no? ¿Cuál fue el recibimiento, o de qué lado fue más duro el recibimiento? Siendo exjugador de Comunicaciones, con la afición de Municipal, ya portando la camiseta Municipal, o llegar a un clásico, tal vez, en ese entonces el Cementos Progreso, portando la camiseta Municipal. Sí, también cuando recién llegué a Municipal, pues había gente que todavía... Que no quería pues que llegara, pues porque siempre me vieron como un rival, y de repente ver vistiendo la camisa de ellos pues también era así como que
se sentía raro, ¿no? Y siempre en los partidos pues había murmullos cuando uno hacía algo bien o hacía algo mal, se sentía esa sensación de como que la gente no muy quería, ¿no? Pero al final fue al principio, pero con el trabajo de uno siempre tiene que ganarse a la gente y a mí me tocó hacerlo, ¿no? Y en ambos lados, ¿no? Tanto cuando llegué a Municipal como cuando regresé a Comunicaciones, me tocó que trabajar duro para poder ganarme la confianza de ellos. ¿Esto qué es? ¿Despedida del PIN? Porque él está con la camiseta de rojos, vos con la de la selección. No, fíjate que yo creo que ese es un partido amistoso. Mira. Amistoso que tuvimos. Preparatorio, si no estoy mal, este partido es en la época del Bolío Gómez. Mira. Estábamos buscando fogueos, no había como para jugar con otras selecciones y creo que se consiguió poder jugar contra Municipal esa vez. Y fue así como pues tuvimos ese partido amistoso. Muy bien. Y luego lo curioso es que las dos camisetas 15. Sí, o sea, la 15 de selección y la 15 de... Y gafete de capitán, dice Robinson. Sí, sí, señor. Opa, mira ese tesoro de de fotos. Acá está Freddy, para que lo veamos con señor. Manía, Quincho Álvarez. Esa es una Néstor. sub-21 que jugamos unos Juegos Centroamericanos acá en Guatemala y que tuvimos pues la dicha y la fortuna de ser campeones centroamericanos. Esa selección la dirigía el profesor Paco Melgar. Mira. ¿Y esta? ¿Qué te acordás? Hoy que estamos tan en fecha, ¿no? Sí, ahí está el queridísimo Dani Ortiz. Y bueno, también es una foto que me marcó, que es un torneo en el cual fue mi primer torneo internacional con mi selección nacional mayor, en el cual salimos campeones. Eso fue en el 2001, allá en Honduras. Y eso es una selección también bien especial porque de la nada llegamos, no te voy a decir como el patito feo del torneo, pero era el que menos pintaba, digamos, de los hipotéticamente grandes de Centroamérica para ser campeón. O sea, todos daban por campeón a Honduras, que era el local, a Costa Rica, que siempre ha sido pues la potencia de Centroamérica, y El Salvador, que pasaba un mejor momento en teoría que nosotros, y nosotros quizás estábamos relegados al cuarto puesto o al quinto puesto con Panamá ahí, que en ese entonces no figuraba mucho, y Belice, ¿no? Que sí estaba en lo último. Y de la nada empezamos a creer en el grupo también. El profesor, que en paz descanse, el profesor Pocho Cortés, logró hacer un grupo importante de jugadores jóvenes también, que era una selección totalmente renovada, porque justo ahí había quedado la selección unos meses antes fuera de la eliminatoria para el 2002, la eliminatoria de Corea y Japón. Sí. Entonces tuvo que hacer una reingeniería ahí de esa selección, de todos los jugadores que ahí habían culminado un proceso de selección. Entonces esa fue una selección muy joven que fuimos. Lindo recuerdo para cerrar hoy tan en fecha, ¿no? Sí. También, ¿no? Le decía a Matías, si este episodio se estrena el sábado es 28 de febrero y Dani Ortiz fallece un 29 de febrero, en año bisiesto. ¿Qué recordás de ese día del fallecimiento de Dani, desde la noticia y demás? ¿Dónde lo viviste? ¿Cómo lo viviste y demás? Fíjate que sí, fue un día, pues la verdad, triste, lamentable hasta el día de hoy. Fue un clásico en el cual yo estaba suspendido, pero sí fui al estadio a ver el partido. Y estando en el partido, veo la jugada, veo el choque y todo el tema, y pues se llevan a Dani y según yo, pues era un golpe como tantos que hay en un partido. Dije yo, bueno, de repente sí tuvo un golpe fuerte y lo sacaron y pues, ya no pudo seguir jugando. Pero como yo estaba suspendido ese partido por acumulación de tarjeta o tarjeta roja, no sé, no pude jugar. Yo ni siquiera entré al área de camerinos. Yo fui al parqueo, tomé mi auto y me fui. Y llegando a la casa, en ese entonces de mi novia, que ahora es pues mi esposa, yo llevaba el radio puesto. Y te estoy diciendo que como
no sé si 1 hora, 2 horas, porque no recuerdo bien el tiempo exacto. Pero yo iba llegando y justo a apagar el carro para bajarme del auto, cuando sí, como que última hora ha pasado esto, que no sé qué, que Dani Ortiz ha fallecido y así. Yo así como que... No entendías nada. Pero nunca supe qué tan fuerte había sido el golpe. Claro. Solo oí en la radio que decían de que Dani había fallecido. Y yo así me quedé como incrédulo, o sea, como no lo creía realmente. Y empecé a llamar, a tratar de preguntar qué sabían de ese tema. Y sí, pues se confirmó de que Dani había fallecido. Cambiando un poquito la perspectiva, ¿cómo viviste estas últimas eliminatorias? Digo, porque, bueno, lo notaste obviamente, el país con mucha efervescencia, muy animado, con la chance tan cercana, pero también pasaron un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en el último tiempo, con lo de las manzanas podridas, declaraciones de un lado, gestos del otro, convocatorias de último momento, que por ahí fueron un poco diferentes a lo que había sido todo el proceso. ¿Cómo lo fuiste viviendo vos? Sí, pues la verdad que desde afuera es muy difícil a veces vertir una opinión porque uno no tiene pues certeza de lo que mediáticamente se decía, ¿no? Sobre todo el tema ese de las manzanas podridas y todos esos dimes y diretes que habían ahí entre un par de jugadores y el cuerpo técnico de selección. Pero al final terminó afectando. Eso es lo que te puedo decir. Porque para este tipo de partidos y sobre todo de eliminatorias necesitas tener a la mejor gente, a los mejores jugadores que estén disponibles, ¿no? Y sé que habían un par de jugadores y para ir y ser específicos y ir al grano, pues Aparicio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Aparicio es un jugador que le hizo falta a la selección. No te estoy diciendo que si él hubiera estado 100% hubiéramos ido a un mundial. No, pero tenía que estar. ¿Vos crees que tenía que estar en la convocatoria? Obviamente siento que sí, él se equivocó en ciertas cosas, en su comportamiento, en su profesionalismo, y quizás por eso al técnico al final terminó tomando esa decisión, pero en una guerra tienes que tener a los mejores soldados y creo que él fue uno de los que hizo falta, por ahí otro más, pero para ser puntuales, ¿no? En ese caso con Jorge Aparicio, así fue. Esperamos de que se han limado asperezas y rencillas del pasado y que tanto el cuerpo técnico de aquí en adelante y él como profesional pues encaminen esa relación para que en un futuro pues no vuelva a pasar. Si él está en condiciones y tiene el nivel para estar, pues tiene que estar y no por una situación de que haya pasado en el pasado, pues se siga tomando ese tipo de decisiones, ¿no? En el caso de él, y pueden ser en el caso de varios, ¿no? de varios. Siempre en este tema de selección nacional, nosotros lo platicamos muchísimo acá en el podcast, tratando de buscarle vueltas y demás. Siempre caemos en el asunto del partido de Panamá. Un cambio táctico para un sistema que el profe Tena no había probado, que más allá que es por la lesión de Nico Samayoa, se ve obligado a bajar a Franco y demás, que creo que nosotros dos coincidimos que al final terminó pesando en el resultado. Y te lo pregunto vos desde lo interno ¿era un momento para probar algo nuevo? ¿Cuál es tu opinión de eso? Sé que es muy difícil obviamente estar en los zapatos de Luis Fernando Tena porque él tendrá sus razones, pero ¿qué opinión te merece esto? Sí, yo siento que sin faltarle respeto al profe Tena, porque al final él es el técnico y él es el experto, creo que sí se equivocó en ese último partido donde pues Franco termina jugando como central uh-huh. y Panamá lo termina aprovechando. Y no quiere decir de que Franco no lo pueda hacer, porque al final pues es un jugador pues profesional y tiene que saber hacer y cumplir varias funciones dentro de un esquema táctico. Pero era un partido tan vital donde no tenías que inventar. Claro. Si tenías un central más para poder ponerlo, central nato, tenías que haberlo puesto. No recuerdo si era Chava que se acababa de llegar Chava. Sí, o otro, no sé, pero tenías que haber puesto un central. Y bueno, es una decisión que obviamente nadie se imaginaba, o por lo menos él en ese momento que tomó la decisión no se imaginaba que iba a terminar pesando pues en el partido.
Y esas decisiones muchas veces sí se toman, a veces por emergencia, que de repente te expulsan al central y el contención lo pones ahí, pero es por una emergencia, 10, 15 minutos o media hora, si falta media hora que termine el partido, terminas poniendo un contención, porque a mí me pasó muchas veces, como te dije. Pero en un partido tan vital, tan importante, si tenés un hombre especialista en esa posición, tenés que poner al especialista, ¿no? Y Franco, pues obviamente trató de hacer su mejor trabajo y no le estamos achacando a él que por él perdimos. Simplemente Panamá en ese momento aprovechó, vio esa debilidad de Guatemala y sacó provecho. ¿Estás de acuerdo con que siga Tena? Digo, porque es algo que no había pasado nunca, ¿no? Que la selección tenga 2 ciclos consecutivos de un técnico, pues siempre, como mucho, eran 4 años y después ya se cambiaba. Pero sí, ¿tenía que seguir? Sí, estoy de acuerdo porque al final es de lo que tanto se queja pues nuestra afición, nuestros medios, de que nunca hay proceso. Claro, es verdad. Y ahora que lo hay cierta parte que dice que no, que para qué. Bueno, cuesta comprender ese tema, pero yo creo que si no se ha aprobado un proceso largo, es momento de hacerlo. Creo que él es el idóneo para poder hacerlo, entonces hay que darle la confianza para que siga este proceso de 4 años más. Y primero Dios, hoy sí demos en el clavo como tanto hemos esperado. Pasemos a la actualidad de comunicaciones. Pero antes de que pasemos a la actualidad de comunicaciones... Sí, señor. Yo te digo, también tenemos otro jueguito. Ay, las tenés. Están ahí con Robinson. Pero primero, yo quiero que la gente se acuerde que tienen la chance inmejorable, una gran oportunidad en esta promoción de Coca-Cola. ¿De qué? De vivir ni más ni menos, gente, que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ya está a la vuelta de la esquina. Están a tiempo y además, como muy sencillo, muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? Agarrar, ir por su Coca-Cola bien fría, como esta que tengo yo acá en la mano. Escanean el código QR que está en cada una de las botellas, botella de tapa dorada, botella de tapa dorada, e ingresan el código que está debajo de la botella en el sitio, y así de fácil ya están participando para vivir ni más ni menos que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que está, insisto, muy pero muy cerquita. Así que ya saben, aprovechen la promo de Coca-Cola. Bueno, le vamos a dar las tarjetas. Explícale. Vamos a explicarle. Es como si fuese un semáforo del fútbol, Sí, un semáforo del fútbol. Tenemos tarjeta verde, tarjeta roja, tarjeta amarilla. Te vamos a dar algunos nombres o conceptos de tu carrera y vos tenés que darle tarjeta verde al aprobado, amarilla a ese que por ahí estás en duda o que quizá no tenías tan buena relación o no tenés un tan grato recuerdo si es algún momento en particular, y roja, bueno, indudablemente para aquellas experiencias más negativas o nombres más ¿Tiene más que adverso justificar de tu o solo carrera. roja y entendemos? Yo creo que la roja la debería justificar, porque las verdes va a ser sencilla, me parece, ¿no? Robin, confirmame cuando ya lo tengas a él. Vamos con el plano de Freddy. Y vamos, te voy a ir nombrando y vos lo que sientas. Si yo te digo el Pescado Ruiz. Muy bien. Si yo te digo la Fedefut. Opa, amarillo. ¿Amarillo más tirando a verde o más tirando a rojo? Más... No, en este momento más tirando a verde. Más tirando a verde. En otra época... has tenido, ¿no? Tu momento... Sí, yo, sí. Duro. ¿Comunicaciones? No, perdón. Verde. Muy bien. Sacó la roja. ¿Municipal? Amarillo. Muy bien. Si te digo... Rolando Fonseca. Como profesional. Y si no fuese como profesional, pues ya me dejaste la puerta abierta ahí. No, lo que pasa es que tenía una forma muy especial de ser. Era un poco complicado, difícil por su manera de ser. Pero como profesional no hay nada que discutir. O sea, dentro de la cancha y como jugador no se le puede objetar nada. Después, la relación después puede ser distinta, ¿no? Si yo te digo el arbitraje guatemalteco... Amarilla. Amarilla va tirando a roja, amarilla va tirando a verde. Es que son épocas, ¿no? Pero yo creería que
más tirando a verde en este momento. Más tirando a verde en este momento. Albinegros de Orizaba. Te diría... Amarilla. ¿Qué sentís que te faltó para que fuese un verde? ¿O por qué no terminás de...? Porque creo que fue algo que quedó inconcluso. Incluso creo que tenía la posibilidad de quedarme, pero por cierta situación que pasó, también ahí, sobre todo dirigencial, no terminé pues renovando y no terminé quedándome y cumpliendo esa meta que tenía ya. Luis Fernando Tena. Amarilla. En el debe, esto que hablábamos recién, ¿no? Sí. De algunas decisiones en el final. Milok. Verde. La Torre. Verde también. La prensa deportiva, los medios, nosotros. Yo te diría que amarilla. Amarilla. Sí. En algún momento va tirando a rojo, ¿no? Sí, en algunos... Es que no es con todo. Muchas veces se generaliza y pueden haber excepciones que no. El Moyo Contreras, verde. ¿Es el máximo referente de comunicaciones hoy por hoy? Sí, hoy por hoy sí. De la historia reciente de comunicaciones, no sé, de los últimos 20 años. 20 años, sí, seguramente. Y el último es... Bueno, tengo el Pin Plata, verde. Y Dwight Pesarosi, verde también. Sí. Muy amigo. Bueno, ahí está. Ni una roja, ¿no? Ni una roja. Yo creo que se la guardó. Yo tengo mis dudas. Siento que tuvo un par de rojas, pero... Yo tengo mis dudas. Yo creo que la roja se la está guardando para esta actualidad de comunicaciones, ¿no? No, fíjate que en realidad con jugadores a nadie le saco roja porque siempre me traté de llevar bien y tuve buena relación con todos, con la mayoría. No era tener enemigos, ni compañeros, ni rivales. Obviamente, dentro de la cancha con más de alguno me dije cosas y hasta me fui a los golpes con más de alguno, pero dentro de la cancha. Fuera, No, yo sí quiero entrar ahí. No me puedo. Para. Voy a tirar un nombre más. ¿Horacio Cordero? Si le saco roja o verde. ¿Tu decisión? No, mira, yo la pondría en amarillo. Porque hubo una época cuando él llega a Comunicaciones donde me fue muy bien con él. Claro. Como te dije, yo era sus ojos y era el nene preferido y era Freddy Thompson y 10 más. Y me trató muy bien y me fue muy bien, salí campeón con él y todo muy bien. Pero está la contraparte, que cuando él llega a Municipal, se revirtió todo eso, entonces por eso pongo amarillo. Yo te decía, yo quiero entrar ahí que dijiste, más de alguno me fue a los golpes. Yo sé qué pasa, y de hecho, Liborio, que fue un compañero de nosotros que estuvo mucho tiempo, que le mandamos saludos, Liborio Sánchez, portero de Aurora, nos decía, eso es súper común en los entrenos. Y me dice, en los partidos pasa, pero en los entrenos es más común. Sí. ¿Alguna anécdota ahí con alguien que te fuiste? De tanto de agarrarme a puñetazos en un entreno, no. Discusiones, sí, todos los días. Olvídate, en un entreno, más aquellos jugadores que son muy volátiles, ¿no? Porque hay jugadores así, o están los que son muy pasivos, muy calmados, que los puedes estar insultando y que igual se quedan así y no pasa nada. Yo era término medio, o sea, yo evitaba estar ni en los pasivos, ni era tan impulsivo, yo era ahí término medio. Pero si me das también. Sí, yo no me dejaba, eso sí. Por eso también casi nadie se metía conmigo, porque sabían que yo no me iba a dejar. Entonces, pero sí tuve discusiones más que todo, por ejemplo, con Rolando Fonseca. Un par de veces me saqué la madre con él y ahí quedó, pues, o sea, y siempre fuimos buenos compañeros y ahí quedó, y él nos hizo ganar muchos partidos y yo le di muchas asistencias y cosas así, pues, o sea, pero no nada de gravedad como para decir, me las debe y le guardo rencor ni nada, no. Si querés pasame la tarjeta para que esté más cómodo, pues, se la vamos a dejar ahí todo el episodio. Vamos a entrar en comunicaciones, pero antes quiero preguntarte, Freddy, ¿qué momento fue más duro de superar para vos? ¿La suspensión por el doping o la sanción o la suspensión de la federación? Bueno, el doping, sí, el doping fue algo que me marcó.
El fútbol a mí en la vida me dio muchas cosas, más positivas que negativas. Pero si algo yo le reprocho, no al fútbol, porque al final el fútbol no tuvo culpa de esto, pero en mi carrera como futbolista es algo que nunca me imaginé vivir realmente. Fue algo que yo puedo decir 100% no merecía. Ni yo, ni Marvin Ceballos, ni Adolfo Machado, que fuimos los que salimos suspendidos en ese entonces. Porque ante Dios nosotros no hicimos nada indebido. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Es el día de hoy que no sabes cómo... No se sabe. Nadie nos pudo dar una respuesta concreta de qué pasó. Ni en qué sustancia, ni en alguna bebida. La sustancia sí se supo. La sustancia sí digo, pero en dónde estaba, digo, si en alguna comida, bebida o algo que... No creo que nadie iba a decir, mira, yo les eché algo o en la comida o en algo. No sabemos cómo llegó esa sustancia a nuestro cuerpo, si es que llegó o que fuimos el chivo expiatorio de algo, no sabemos, porque al final solo si tuviéramos un laboratorio a nuestra disposición hubiéramos podido saber si en realidad sí fue así. Pero no, nunca se supo. Al final nos suspendieron 2 años. Mucho tiempo, y en ese entonces la UADA, que es creo que se llama así. Sí, la agencia de dopaje. Internacional, era muy, muy drástica, por ejemplo, con esa sustancia que teníamos, que era la boldenona. Y resulta que, por decirte, 7, 8 años, 9 años, no sé cuántos años después, esa sanción que a nosotros nos impusieron en ese entonces, de 2 años, ya no existe o es más leve, digámoslo así, porque esa se comprobó por más estudios que hubieron de que sí podía, en el ser humano podía existir cierta cantidad y que no daba para poder suspender a un atleta, digámoslo así. Que no te daba un beneficio. Para la gente que por ahí no sabe, está más bien asociada a la testosterona, ¿no? A supuestamente darte más fuerza o más capacidad muscular. Más capacidad muscular. En ese entonces, lo que pude averiguar entre todos ahí en el club y los jugadores, era de que existían 2 tipos de boldenona, la que era para animales y la que era para humanos. Para animales se utiliza mucho para el engorde de ganado, para que los ganaderos pues les inyecten o no sé cómo se los ponen al ganado y la res, digámoslo así, crezca más, pese más y la puedan vender a un mejor precio. Sí. Esa es la versión animal y existía también la versión humana, que esa supuestamente solo podía llegar a tu cuerpo por medio de una inyección, digamos, intramuscular. O sea, no es que te tomaras algo y que ya la tuvieras, sino que solo la versión humana era solo por medio de una inyección. Claro. Para fisiculturistas, ¿no? Que los ves ahí. Que son muy fuertes, solo de esa manera. Y al final nosotros la teníamos. ¿Cómo llegó? A nosotros no sabemos. Y todavía está ese tema que en el ambiente de que no sabemos, no sabemos qué tanto se pudo haber prestado a la federación para muchas cosas, pero en ese entonces sí estoy seguro de que la federación sí nos puso zancadilla para muchas cosas, para por lo menos evitar que la sanción fuera tan drástica. O nunca me dio por nosotros, al contrario, siempre quiso que nos sancionaran. Entonces ahí es donde levanta mucha sospecha. Y resulta que a los meses la federación gana un premio Fair Play, ¿verdad? Y porque supuestamente ellos manejaron el caso pues como debía ser, y al final nosotros sabemos de que no. Y por eso digo que fuimos el chivo expiatorio de la federación en ese entonces. Siempre en esos temas difíciles, ¿te imaginaste en algún momento ver a Comunicaciones en esta situación? Ves ahora la tabla acumulada, bueno, hoy está afuera, impensado, pero ¿no? Un par de jornadas atrás es rarísimo ver a Comunicaciones hasta abajo, estuvo en esas 2 posiciones. ¿Qué te pasa por la mente ahora? ¿Cómo ves este actual plantel? Toda la realidad que está pasando con Comunicaciones. Sí, es algo que duele realmente ver al equipo en esta situación que no es de ahorita, que ya viene pues arrastrando por lo menos de un torneo atrás. Y realmente es bien complicado poder
dar un panorama claro de qué va a pasar. Ojalá que sea el mejor panorama, que el equipo logre salir de esa situación incómoda que es la zona del descenso. Y sé por lo que deben de estar pensando los muchachos, los compañeros, compañeros que están ahí, los futbolistas, de esa presión de querer salir, porque a mí me tocó vivirlo, no en Comunicaciones, sino en Coatepeque, porque jugué un torneo en Coatepeque y es una incertidumbre que se vive jornada tras jornada, ¿no? Pero no es lo mismo, Freddy, con la magnitud de ser Comunicaciones y estar en esa pelea, ¿no? Sí, porque se supone que tenés más herramientas, tenés más capacidad de logística, de material humano para poder salir de esa situación. Pero vemos de que, por lo menos en lo que va hasta ahorita, a Comunicaciones le está costando. Pues. Sí. O sea, todos creíamos que antes de iniciar el torneo, no es que iba a ser fácil, porque sabemos que nunca es fácil, pero que no se le iba a complicar tanto. Pero ya vimos que en ciertas jornadas a Comunicaciones se le ha complicado poder ganar hasta de local. ¿Pero lo ves concretamente con chances de descender? ¿Crees que es posible? O... Es posible porque matemáticamente ahí está la posibilidad. Y si sigue pues en esa situación de que uno sí, uno no, porque así está, casi que gana uno, pierde el otro, y en una de esas te enrachas negativamente en que perdés 2 al hilo, entonces ahí es donde se te puede complicar más. Y ya en la segunda vuelta, donde ya se está acercando todo para que se salve el equipo, pues ahí la presión es más fuerte, ¿verdad? Esperemos que no, que tanto el técnico como los jugadores logren pues enracharse de manera positiva y enfilar por lo menos 2-3 partidos al hilo ganando, y ahí vas a poder hacer un buen colchón para no sentir esa presión ya al final del torneo. Claro. Vos que conoces mejor que todas las aficiones, a las barras, tanto de Municipal, de Comunicaciones, ¿cómo ves ahora? Es muy común ahora el cruce de palabras entre los jugadores del actual plantel de Comunicaciones con las aficiones. No una, sino lo vemos casi que jornada a jornada. Principalmente cuando lógicamente pierde Comunicaciones. Pero ¿cómo lo analizas ahora? Porque ahora, Lucía, estás un poquito alejado de las redes sociales, pero yo cada vez que me meto a las redes sociales veo un video nuevo de un lado al otro. Sí, son las cosas negativas que hoy, pues digamos, no es culpa de las redes sociales, pero que se prestan, ¿no? Y que los jugadores no saben utilizar de forma positiva el tema de los medios o de las redes sociales. Y bueno, el jugador se debe enfocar en jugar realmente. Y creo que muchos jugadores, no estoy hablando solo aquí en Guatemala, eso a nivel mundial es un mal que aqueja, ¿no? Que los jugadores pues publican cosas de su vida privada, de todo lo que hacen. Entonces ya pues no es vida privada porque lo estás haciendo público, y hay cosas que realmente se deben de quedar dentro de la cancha. Si tuviste un mal día, no interactuar con la afición, porque al final la afición, si ganas pues te va a elogiar, y si perdés te va a recriminar. Entonces hay que ser muy equilibrado en esa parte, saber cuándo sí, cuándo no, y no meterte a dimes y diretos con la afición realmente, porque al final siempre el jugador en este caso va a salir perdiendo. ¿Te dirigió el Fantasma, no? ¿Te llegó a dirigir el Fantasma? Sí. De hecho, él me hace debutar. Claro, por eso. ¿Era igual que ahora? Digo, porque viste todo lo que ha pasado. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se ha ido manejando desde que llegó? Porque la verdad que le marcó la cancha al Moyo. Después dijo que el arquero no, después sí. Medio que se confrontó con la gente, con los periodistas. Habló de técnicos anteriores. ¿Era igual en ese momento? ¿O no tanto? Sí, siempre igual. Sí, siempre fue con mucha personalidad, una personalidad muy, muy fuerte. Es de los técnicos o de las personas que si te tiene que decir algo acá o donde sea, de frente te lo dice y no se guarda palabras. O sea, lo que piensa te lo dice. Y de cierta manera es bueno, porque pues, no es alguien que te va a jugar la vuelta y que va a estar hablando a tus espaldas cosas que quizás no te gusten, y te lo dice en el momento preciso, y siempre fue alguien que en los medios siempre fue
confrontativo, ¿no? Claro. O sea, ustedes lo ven, lo han tenido, me imagino, en las conferencias de prensa, y es alguien que lo que está pensando lo dice. Siempre. Sí, Siempre lo no dice, se guarda nada. Y es un técnico con mucho carácter, mucho temperamento. Ya para ir cerrando, porque ya nos hace producción ahí los ojitos del cronómetro. Le sacó el gafete de capitán a Pinto, se lo da a Pelón Robles. Para Freddy Thompson, ¿quién debe ser hoy el capitán de comunicaciones? No soy yo quien para decir quién debe ser realmente, porque no conozco el interno del camerino ahorita. Bueno, no sé qué pasó ahí en ese cambio que hubo entre Pinto y el Pelón. No me desagrada que sea el Pelón. El Pelón pues es alguien que es de la casa y que seguramente pues también se lo tiene bien ganado. Si hubiese seguido Pinto, para mí también hubiese estado bien. Porque pues su trayectoria lo avala, es capitán de selección nacional. Entonces, independientemente de quién sea el capitán, porque al final sabemos que el máximo referente, aparte de Pinto y el Pelón Robles, ahí sigue estando José Manuel. el Moyo y él es el máximo referente, ¿no? Obviamente porque no está jugando y no tiene pues esa participación que todos quisiéramos que tuviera, pues él sería el capitán. Pero bueno, ya el grupo sabrá cómo lo está manejando, pero independientemente de eso, quien sea el capitán dentro de la cancha, pues todos deben de ser líderes, como siempre lo decimos, y no importando quién porte un gafete. Yo tengo dos dudas en el final. La primera es preguntarte ¿por qué crees que aquella selección centroamericana, como se decía, ¿no? Con tanto jugador, con tanta estrella que tenía Comunicaciones, ¿te acordás? 2005-2006, ¿no? Si no me equivoco. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué le fue tan mal? Porque le fue muy mal para el equipo que tenía. Sí, la verdad que sí. Nos fue mal, sobre todo en el segundo torneo. En el primer torneo llegamos a la final, nos gana Municipal. Pues, al final es un fracaso, pues por todas las expectativas que se crearon. En el segundo torneo sí nos fue re mal, que ni siquiera clasificamos. Pero en términos generales, yo creo que mucho ego. Realmente a veces en los camerinos donde hay muchas figuras, el ego termina matando el trabajo, digámoslo así, del técnico que esté en ese entonces. En ese entonces, la primera parte de ese equipo estuvo el profesor Cubilla. Y con él, que era un poquito más mano dura, logró pues contener todo ese tipo de situaciones y por eso llegamos a una final, que al final la terminamos perdiendo con Municipal. Ya en el segundo torneo, cuando ya viene el profesor Brindisi, él no supo manejar esa situación, entonces dejó un poco más al libertinaje, digámoslo así, en entrenamientos, en partidos. Entonces ahí fue donde vino el acabose de ese proyecto que Roberto Osorio había armado. Y que bueno, pues, al final fue un intento de Roberto de crear un equipo así. Bueno, no se quedó con la gana, lo hizo y al final no resultó, pero bueno, es una de las anécdotas que queda ahí. Y la otra que me queda ahí, si esperabas otro final de tu carrera, otro cierre de tu carrera, porque vos jugás la final contra Santa Lucía, ¿no? Y después de eso parecía que seguías en Comunicaciones. Tapia que seguía, Tapia que al final se va, llega Willy y de repente terminás en Crema B. ¿Qué pasó ahí? ¿O vos esperabas otro cierre para tu carrera? No, justamente ahí a mí se me termina el contrato. Y fíjate que yo regreso a Comunicaciones después de haber estado en Antigua. Llego prácticamente de rebote. O sea, como que, bueno, justo cuando el Moyo Contreras regresa de Comunicaciones de Antigua a Comunicaciones, justo a él lo suspenden también de lo del doping, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí es donde a mí se me abre la puerta, porque yo no estaba en planes de regresar a Comunicaciones. Pero debido a la suspensión del Moyo, Tapia necesita un volante más. Él lo que quiere es un volante más y es ahí pues donde surjo yo como posibilidad de venir a Comunicaciones. Y yo sabía mi rol, yo sabía que no venía a ser titular, no venía a ser protagonista, porque ya venía con una edad bastante grande, prácticamente con 37 años, ya bastante grande. Y venía pues a hacer un rol pues como de líder, pero sabiendo que iba a tener muy pocos minutos y al principio pues fue así. Pero por ciertas cosas que se fueron dando,
Terminé jugando muchos partidos de los que se tenía pensado. Y bueno, ahí es donde logro firmar un contrato por 1 año. Y luego, pues después de esa fatídica final que tuvimos con Santa Lucía, la terminamos perdiendo. También se me termina el contrato. Y ya Mauricio sí había tomado la decisión de renovar todo el plantel, porque pues quería el club pues, salir campeón, ¿no? Y ya se me había dicho a mí que no iba a continuar. Ya te habían avisado, sí. Está bien. Está muy bien. Che, episodiazo, ¿eh? Demasiado, nos quedó corto. No, nos quedó cortísimo. Y eso que dimos más de la hora, Sí. 20, así que... ¿La pasaste bien, Freddy? Sí, muy bien, muy bien. La verdad que es bonito hablar con gente de fútbol, este tipo de temas. Bueno, Byron no tanto igual, ¿eh? No, mucho... Mira, Dragon Ball viene. Así que mucho de fútbol no te creas que sabe, ¿eh? Bueno, no me había fijado. ¿Te gusta Dragon Ball? No. ¿Te gustó Dragon Ball? Sí. No mucho. Sí. A mí también. Pero igual está buena. Aparte me gusta porque es como tipo camiseta, ¿no? O sea, es como si fuese la camiseta. Ajá, con el uniforme de la selección. Che, Freddy, mil gracias. Mil gracias por venir. A ustedes, la verdad, un gustazo. Esperamos que le hayas pasado igual de bien que nosotros, porque la verdad que estuvo buenísimo el episodio, ¿eh? Sí, y la verdad es que con todo el tema de comunicaciones, que siempre lo estaban pidiendo muchísimo. Sí. Ahí tienen, bueno, jóvenes. ¿Qué más que palabra autorizada, no? Suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita. Con Freddy, para la próxima lo vamos a invitar. Ya va a volver. ¿Otra vez volvés? Yo con gusto. Para hablar hay mucho. Sí, yo sé que el tiempo que hay muchas veces en este tipo de programas no da para tanto, pero puede haber una segunda parte. Ahí está. Hecha la invitación y ya estamos. Nos vemos el próximo sábado. Vale, nos vemos. Chao.